Súper. Bien, vamos a ver entonces, arrancar con los primeros conceptos de qué es la administración. Según la Real Academia, la palabra administración hace referencia a la acción y al efecto de administrar. Medio sin mucho sentido, acción y efecto de administrar, estamos queriendo saber qué es administrar. Bueno, pero puede ser entendida como un proceso integral y social que nos ayuda a solucionar problemas y a tomar decisiones. Y acá ya aparecen otros conceptos que están interesantes: solucionar problemas y tomar decisiones. Podemos decir que la administración es universal porque tiene rasgos principales que están dirigidos a toda actividad humana. Si nosotros volvemos en el tiempo, vamos a las comunidades primitivas, desde esos primeros momentos hubo ciertas características, habilidades, rasgos de organización que recaen en la administración. Es decir, cómo se hacen las acciones, procesos, tareas de una determinada manera para que el resultado sea efectivo. Entonces, la administración en sí es universal porque está desde la actividad humana y es algo racional, a donde las personas de manera consciente planifican, organizan, coordinan y controlan todas las actividades, no solamente de su vida personal, sino también de las organizaciones. Y cuando hablamos de administración y cuando hablamos de a dónde se aplica, sáquense de su cabeza que digamos administración de una empresa o de un comercio, sino hablamos de organizaciones en general, porque la administración es aplicable a cualquier tipo de organización, tanto sea con o sin fines de lucro, pública o privada, y además para nuestras vidas. Entonces, por eso es que es una actividad humana, racional, una actividad social que está relacionada con personas que trabajan, que se organizan, que están juntas con un objetivo en común y que desarrollan esas tareas de una manera determinada, con un proceso determinado, para lograr un objetivo. Entonces, cuando hablamos de administración, vamos a hablar siempre de organizaciones, ¿sí? No hablamos de una empresa pública o de una empresa privada o de una institución pública. Hablamos de organizaciones en general, porque esta ciencia es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente cuáles sean sus objetivos lucrativos, si tienen o no tienen. Hay otros conceptos de autores conocidos, que si ven atrás mío ahí tengo un par de libros, que son de administración de allá de la época del 90. Hay varios conceptos de qué se trata, siempre se van a repetir todos estos conceptos, que vamos a hablar de individuos, de personas que trabajan en equipo, de lograr objetivos de manera eficiente, de llevar a cabo procesos para desarrollar actividades, para que se cumplan los objetivos, mediante el uso de personas o a través de personas. Entonces hay cosas que se van a repetir siempre en estos conceptos. Vamos a hablar de individuos, de personas, de objetivos, de trabajo, de procesos, de cumplir objetivos de manera eficiente, pero hay un señor que allá hace muchos años atrás, cuando apenas comenzaban a surgir los autos, por el 1800, después de 1886, este señor, que es el padre de la administración, indica que el acto de administrar es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Este señor es Henry Fayol, que fue uno de los primeros autores que dice, que escribe qué es la administración en base a sus experiencias. Él es ingeniero y nos indica ciertos pasos como principios de la administración que ustedes los tienen ahí en sus apuntes, que después los vamos a ir viendo, que son muy interesantes. Eso por un lado. Entonces, si nosotros tendríamos que dar un concepto de administración, yo les diría que lo más fácil, lo más útil, lo más rápido sería que decir esto, que la administración es el acto de planificar, organizar, dirigir y controlar. En esta época, Fayol hablaba mucho de coordinar, pero la realidad es que tanto dirigir como coordinar son acciones que se pueden englobar solamente dentro de dirigir. Entonces lo podemos acortar y decir que administrar es el acto de planificar, organizar, dirigir y controlar. Nuestras palabras básicas para toda la vida administrativa: planificar, organizar, dirigir y controlar. Y si ustedes ven, de la unidad 2 a la unidad 5 vamos a ver planificación, organización, dirección y control, que son las acciones más importantes de la administración. El proceso básico, el proceso administrativo pasa por ahí.
¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Súper. Bien. En administración también tenemos un tema que es el enfoque interdisciplinario. Es decir, que nosotros en esta ciencia que es bastante general porque hablamos de que es aplicable a la vida humana, que es aplicable a todas las organizaciones, que es aplicable a nuestra vida diaria, porque si ustedes se dan cuenta, todos planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos desde nuestra casa. Sería buenísimo poder hacer todo eso en nuestra casa, porque les puedo asegurar que no todos pueden hacer todo eso en sus casas, porque es bastante difícil. Pero las empresas sí tratan de hacerlo, las organizaciones lo tratan de hacer. Entonces, la administración en este campo tan amplio en este campo tan amplio de injerencia, nunca puede estar sola o no puede solamente hacerlo por ella misma, sino se tiene que apoyar en otros profesionales que nos van a ayudar a que el proceso administrativo sea más eficiente y para que podamos cumplir los objetivos. Entonces, la administración va a tener siempre un enfoque interdisciplinario, es decir, que se va a apoyar sí o sí en otras disciplinas para lograr los objetivos de la organización. Entonces, ¿cómo se apoya en la ingeniería? Porque la ingeniería se considera la ciencia madre de la administración. Dijimos que el padre de la administración era un ingeniero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando les estoy hablando de la época de Henry Ford, allá del 1886 en adelante, comenzaba, o sea, se había desarrollado bastante, después de la Revolución Industrial, se habían desarrollado bastante las fábricas y las distintas industrias, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces los ingenieros tenían que estudiar cuáles eran los tiempos, los movimientos, qué procesos de trabajo eran los más efectivos para que sus objetivos se cumplieran, para que pudieran fabricar determinada cantidad de autos en un tiempo determinado, para que pudieran hacer construcciones, para que la construcción de edificios sea más rápida. Para cualquier tipo de industria era necesario el desarrollo de procesos de trabajo que sean estándares y que todos lo cumplan de la misma manera para que el trabajo sea eficiente y se lleve de la mejor manera posible y que obviamente después el producto final sea bueno. Entonces ellos empezaron ya desde esa época a estudiar procesos de trabajo, la capacitación científica del trabajador, es decir, qué cosas debería hacer y no. Por ejemplo, si estamos hablando de la construcción, qué movimientos debería evitar, qué elementos tenía que usar, de qué manera, en qué tiempo, a dónde debían estar ubicados cada uno de esos elementos, reducir la cantidad de movimientos para hacer una tarea. Todo eso se fue desarrollando y obviamente, con la implementación de la tecnología, muchas cosas se fueron dejando de lado y trabajando con otros elementos más eficientes. Entonces estamos muy de la mano con la ingeniería porque aparte de haber sido nuestra ciencia madre, nos ayudó mucho a poder mejorar los procesos, procedimientos para el cumplimiento de los objetivos. La psicología, ¿por qué nos apoyamos en la psicología? Porque dijimos que es una ciencia que se desarrolla en la actividad humana, que trabaja con personas, que depende de personas. Nosotros no podemos cumplir objetivos organizacionales si las personas con las cuales trabajamos primero no saben cuáles son esos objetivos o no entienden para qué están en esa organización. La psicología como disciplina nos enseña a analizar, a estudiar la mente de las personas, la conducta, su personalidad y qué necesitan dentro de un grupo de trabajo. Ustedes probablemente cuando eran chicos, o al menos cuando yo era chica, mi mamá siempre me decía, pero vos con tus amigos haces una cosa y cuando estás sola haces otra, o cuando estás en grupo te comportás de una manera y cuando estás sola te comportás de otra. Esas cosas en la vida humana pasan, los comportamientos de los seres humanos individualmente no son los mismos que grupalmente. Entonces, si nosotros hablamos de una organización, tenemos que entender todo eso, cómo es la conducta del ser humano, qué lo motiva, cuál es su personalidad, cuáles son las necesidades dentro de la organización para que se cumplan los objetivos. Entonces, claramente la psicología es otra ciencia que nos apoya mucho. La sociología, que justamente me adelanté ahí con la conducta de los individuos, que cuando nosotros estamos en grupo, nuestra conducta es distinta o es diferente al estar de manera individual o solos. Entonces, hay que definir cuáles son las condiciones, las mejores condiciones administrativas para desarrollar el trabajo en un determinado grupo, qué tipo de comunicación, cuáles son las estructuras de trabajo.
No es lo mismo trabajar con un grupo de obreros en una obra de construcción que trabajar con un grupo de analistas de sistema en un proyecto de implementación de un sistema informático de reservas en un hotel. Las personas con las cuales trabajo son diferentes, tienen capacidades distintas, tienen habilidades de comunicación distintas. No es lo mismo trabajar con administrativos, vendedores, que con creativos. Entonces, entender todo eso es importante para que el proceso administrativo sea eficiente. Y la economía, bueno, obviamente, desarrollado con el entorno económico, como nuestro país, por ejemplo, llevar adelante o trabajar en una organización que tenga un entorno económico como el de Argentina, como el de Brasil, como el de Estados Unidos, como el de Europa, son totalmente distintas. Hay que entender cómo es la economía, de qué manera se mueve. En Argentina sabemos que cada 4 años siempre hay un cambio de gobierno o sigue el mismo gobierno y las condiciones económicas, políticas son distintas. Por ahí para nosotros siempre es lo mismo o pasan las mismas cosas, pero cuando uno está en una organización, todo ese tipo de cambios y los cambios del medio, el tipo de cambio, la inflación, son un montón de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar en una organización. El derecho, ustedes lo ven con la profe, cómo las organizaciones actúan en un marco legal. Hay un montón de organizaciones que tienen determinadas condiciones legales o determinados marcos legales en las cuales tienen que actuar. Hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, cosas que están prohibidas, cosas que no están reglamentadas. Hay que saber eso. Al trabajar con personas van a haber contratos de trabajo, tenemos que ver qué tipo de contratos son, cuáles son mis obligaciones como empleador y cuáles son las obligaciones del trabajador, qué cosas tengo que cumplir, qué cosas no puedo hacer, qué cosas tengo derecho a reclamar, cuáles no, determinar cuál es el campo de acción legal de la organización, son cosas importantes. Matemáticas, muy relacionadas con la estadística, con la informática. Bueno, y acá verán que no está la contabilidad, pero la contabilidad vamos a tenerlos como un sistema de información, básicamente, de información para la toma de decisiones. Entonces, en resumen, voy muy rápido. Cuando hablamos de enfoque interdisciplinario nos vamos a referir a la cantidad de otras ciencias o de otras disciplinas que nos van a ayudar, de las cuales nosotros vamos a necesitar sí o sí para administrar de manera eficiente. Y vuelvo a reiterar muchas veces de manera eficiente porque es la mejor manera de hacer las cosas y que se cumplan los objetivos de la organización, teniendo en cuenta todos los recursos que tengo, humanos, materiales, financieros, económicos, entre otros. ¿Cómo venimos hasta ahí? Muy aburrido. No. Un poco rápido. Bueno, acuérdense que estamos en nuestro podcast, así que después me escuchan de nuevo. Bien, hasta acá entonces sería la primera parte de enfoque interdisciplinario, que sería esto de apoyarnos en las otras disciplinas. Y después hubo un tiempo que no sé si ustedes por ahí escucharon de otras ciencias que se interrogaba, los autores se peleaban entre ellos de acuerdo a su postura y decían, bueno, esto es ciencia, esto es técnica. Con la contabilidad pasó lo mismo. Si la contabilidad es ciencia, si la contabilidad es técnica, para mí obviamente que es técnica, y por ahí un poco disciplina, pero bueno, con la administración también pasó lo mismo. Fueron muchos años de preguntar si era disciplina, si era ciencia, si era técnica, si era arte. Bueno, pero la realidad es que después ustedes lo leen en la bibliografía, pero el resumen es que la administración es todo eso, es ciencia, técnica y arte. Ciencia porque, a ver si tengo la otra. Uy. Perdón. Ciencia porque fue creada en base a un método científico, es decir, se probaron determinados procesos que llevaron a que la administración tenga determinadas reglas y que se apliquen de determinada manera. Técnica porque hay ciertas habilidades que hay que desarrollar para llevarla a cabo, y arte porque depende mucho de la personalidad y la capacidad del administrador para ejercer la segunda, en realidad todas las etapas del proceso administrativo, pero la tercera, que hablamos de planificación, organización, dirección y control. Cuando hablamos de dirección, ahí depende mucho de la personalidad del administrador, de las habilidades que generó, de la capacidad que tiene para ejercer un liderazgo eficaz. O sea, para que ese liderazgo realmente se cumpla, le llegue a las personas y se puedan cumplir los objetivos.
Entonces, esa parte de artístico también es sumamente importante en la administración cuando hablamos de que es también tiene una parte de arte. También se puede aplicar en la planificación, en las estrategias, en la organización, ver de qué manera organizar los recursos, que los recursos siempre son escasos. Entonces, es también mucho de arte, mucho de técnica y obviamente de ciencia, de cosas que ya se probaron que funcionan y que son, no son dogmas, porque nada es dogmático hoy en día, pero sí que son cosas que a otros les funcionaron y que siguen funcionando y que sabemos que tienen buenos resultados. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y la última parte es hablamos de la generalidad de la administración en las organizaciones. O sea, ¿por qué es de aplicación general en las organizaciones que venimos hablando? Que es organizaciones públicas privadas, independientemente si es con o sin fines de lucro, hablamos de que es aplicable para nuestras vidas. Entonces, la administración en las organizaciones es universal porque su alcance es amplio, pertenencia global al campo de todas las organizaciones, y que es de vital, es vital en realidad para el funcionamiento de cualquier organismo social, es decir, cualquier organización donde hayan personas que tengan un fin en común. Entonces, ahí podemos aplicar de manera universal, de manera genérica, si quieren llamarlo, a las etapas de nuestro proceso administrativo: planificar, organizar, dirigir y controlar. Si en uno de los autores, que no me acuerdo cuál era, dice que imagínense la generalidad y la universalidad de la administración es que nosotros las personas nacemos y morimos dentro de una organización. ¿Qué dicen de eso? ¿Tiene sentido? Sí, profe. ¿Cuál creen ustedes que es la organización más antigua del mundo? La familia. Ajá. ¿Y otra? La Que religión. tiene 2000, ¿qué año estamos? 2021, que tiene 2021 años. La religión. El mundo. Iglesia. La iglesia. Independientemente de la religión que cada uno de ustedes tenga, de la religión que cada uno de nosotros tengamos, de lo que creemos, de lo que no creemos, si creemos o no creemos, la iglesia católica, apostólica, romana, católica en sí, nacida ya con Moisés, digamos, es una de las organizaciones más viejas de la historia y además que sobrevive. Es terrible, es terrible. Es algo importante analizar como organizaciones, digamos. Es importante. Piénsenlo y vayan identificando este tipo de características en las organizaciones. Simplificación del trabajo. ¿Cuál es la idea de la administración? Facilitar el trabajo, al tener procesos, procedimientos, métodos para lograr mayor rapidez y efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una tarea, si hay un universo de tareas, hacer una clasificación de esas tareas, quién está a cargo de qué, quién lo hace, de qué manera, identificar cuál es el mejor proceso para hacer esa tarea y cumplirlo. Algo muy básico, procesos y procedimientos, que es algo que vamos a analizarlo mucho, vamos a trabajarlo mucho, porque de acá parte nuestra profesionalización de las organizaciones y de cuando ustedes vayan a trabajar en una empresa, puedan identificar esto y hacerlo ustedes mismos. Si no hay procesos, si no hay procedimientos, los armamos, porque sabemos que la simplificación del trabajo facilita el trabajo, lo hace más fácil, lo hace más ordenado, más organizado, no solo para nosotros que trabajamos en las organizaciones, sino también para nuestros clientes, para nuestros proveedores, para quienes nos están viendo. La simplificación del trabajo, el proceso, los procedimientos, los métodos, que parece algo re duro, re viejo, tal vez, algo como re burocrático, pero no, para algo están y es para que las personas que ingresen sepan lo que tienen que hacer, para que los que estamos nos acordemos lo que tenemos que hacer y para que todos lo hagamos de la misma manera. Entonces, si yo mañana falto, me enfermo, no vengo porque se murió mi perro, alguien sepa de qué manera hago mi trabajo, dónde están las cosas y cómo lo tiene que hacer de la mejor manera. Entonces, para que todos lo hagamos de la misma manera. Eso es proceso, procedimientos, digamos.
que no importa, que antes estaban en libros gigantes, 200, 3.000 páginas que nadie los leía. Hoy en día lo podemos pasar por WhatsApp, digamos. Si está armado, si está hecho, independientemente de qué manera lo pasemos, de qué manera lo socialicemos, va a funcionar, es eficiente. Eso es uno de los pasos, digamos, esas cosas ya de la época de Taylor y Fayol que siguen funcionando. Productividad, en relación entre lo producido y los medios y recursos empleados, como la mano de obra, maquinaria y energía. Para eso nos sirve la aplicación general de nuestra querida administración. Eficiencia, la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir el efecto establecido. La productividad y la eficiencia siempre están en relación con la buena administración. La eficiencia y la eficacia, ¿cuál es la diferencia? También la vamos a ver en el futuro, pero que a grandes rasgos, la eficacia es hacer algo rápido y la eficiencia es hacerlo rápido y bien, siguiendo los métodos y procedimientos. Si yo hago bien las compras, probablemente tenga, y trabajo en el sector de compras de un hotel y hago bien las compras, no me va a faltar nada, por ejemplo, en la cocina. Pero si yo hice mal mi proceso de compras, me va a faltar algo en la cocina, va a tener que salir alguien a comprar, el chef o cualquier gerente que esté de turno ese día, tiene que salir el sábado a las 12 de la noche a comprar algo que le va a salir el doble de caro, no lo va a conseguir, no va a tener la misma calidad, que si yo hubiese hecho el proceso bien desde el principio, previendo lo que se necesitaba, en qué momento hay que comprar, no hubiese tenido ese gasto. Entonces, ¿es eficaz? ¿El gerente de turno resolvió el problema? Sí, consiguió el pan en el árbol real, sí, consiguió el pan. Pero si hubiese comprado el pan a tiempo, lo hubiese pagado 50% más barato. Supongamos, una idea. El bien común, llevar a la práctica los principios de la administración, la organización, colabora y contribuye al bienestar de la comunidad. También es importante resaltar, digamos, cuando nosotros hablamos de organizaciones que tienen este fin o que es un organismo social, siempre vamos a hablar de que los procesos, los procedimientos, los objetivos que se van a cumplir ahí tienen un bien común o están para algo. Una empresa está para algo en la sociedad, para brindarle algo bueno a la sociedad. Debería. Está para darle algo bueno, para generar algo importante, para brindar un servicio, para brindar un producto, para tener fuentes de trabajo, para mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabaja, para mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad. Entonces siempre estamos hablando de que es un organismo social que tiene como finalidad el bien común, de una u otra manera. Bien, y hasta ahí llegamos hoy.